Yo tenía 29 años cuando todo se fue al infierno entre mi exnovia Jane y mi antiguo compañero de piso y supuesto amigo Ted. Jane y yo llevábamos un tiempo juntos y no era perfecto, pero nunca pensé que pasara nada turbio, al menos no delante de mis narices. Mirando atrás, quizá hubo señales, como que ella se reía demasiado de sus chistes tontos o pasaba el rato en su habitación viendo películas en su enorme televisor, pero lo dejé pasar porque, ya sabes, confiaba en ellos. Lección aprendida. Supongo. Una noche llegué del trabajo y los dos actuaban raro, demasiado amables, como si se esforzaran por fingir que todo era normal. Jane se ofrecía a prepararme la cena, cosa que nunca hacía, y Ted preguntaba si quería ir a comer una hamburguesa o algo. Era extraño, como si ambos se sintieran culpables y quisieran compensar de más, pero en ese momento no le di demasiada importancia. Simplemente pensé que estaban de buen humor o algo, y sinceramente, estaba cansado, así que lo dejé pasar. Entonces, una noche, la verdad salió a la luz de la peor manera. Estaba profundamente dormido cuando, a eso de las 2 de la mañana, mi teléfono vibró con un mensaje de un amigo en común, Kyle. Era una captura de pantalla de un chat donde Jane le contaba a una amiga cómo ella y Ted llevaban meses teniendo relaciones íntimas. Meses. Se me nubló la cabeza. Quería creer que era una broma retorcida, pero sabía que Kyle no mentiría con algo así. Solo me escribió: hermano, pensé que debía saberlo. Y ya. Recuerdo que me quedé mirando la pantalla, sintiéndome enfermo. Me temblaban las manos y era como si cada momento feliz con Jane y cada salida nocturna con Ted se deshicieran. Quiero decir, ella era la chica a la que planeaba proponer matrimonio, y él, el amigo al que dejé vivir con nosotros para que pudiera estabilizarse. Me sentí un idiota. Después de unos minutos decidí confrontarlos. Salí de mi habitación hecho una furia y fui directo a la puerta de Ted. Ni siquiera toqué. La abrí de golpe, y ahí estaban, sentados juntos en su cama, comportándose como dos niños culpables atrapados con la mano en el frasco de galletas. La expresión en sus rostros me lo dijo todo. Jane balbuceó algo sin sentido sobre que quería contármelo y que acababa de pasar. ¿Acababa de pasar? Como si pudiera creer ese cuento. Sentía que todo iba en cámara lenta. Hubo gritos. Ni siquiera recuerdo la mitad de lo que dije, solo que estaba furioso. Ted intentó hacerse el duro, diciéndome que no era gran cosa porque, según él, Jane y yo ya no funcionábamos. Jane se quedó sentada, a punto de llorar, pero, honestamente, no me importaba. Había tenido meses para hablar conmigo si estaba tan infeliz, meses para terminar antes de hacer lo que fuera que hicieran. Cuando las cosas se calmaron, bueno, lo más que podían calmarse en esa situación, les dije a ambos que se largaran. No me importaba a dónde, solo los quería fuera de mi vista. Ted trató de hablar conmigo, diciendo que no pretendía que llegara tan lejos, como si eso lo mejorara. Mientras tanto, Jane repetía que nunca quiso que sucediera así. Puras excusas, intentos de hacerme sentir mejor, supongo, pero nada que dijeran podía arreglarlo. Esa noche terminé durmiendo en el sofá de un amigo porque necesitaba estar en cualquier lugar menos en ese apartamento. A la mañana siguiente, sin haber pegado ojo, decidí que era hora de irme para siempre. Volví al apartamento para recoger mis cosas y, por supuesto, ellos seguían allí. Jane intentó detenerme, hablando de que no quería perderme como amigo, lo cual es un chiste, porque los amigos no hacen lo que ella hizo. Eché todo lo que pude en bolsas y cajas sin preocuparme por ordenarlo. Solo quería salir. Ted estaba en una esquina evitando mi mirada, como el cobarde que es. Cuando terminé, les dije que no quería volver a saber de ellos nunca más. Jane parecía querer decir algo, pero no me quedé a escucharla. Simplemente me fui y no miré atrás. Después de eso, todo terminó con ellos. Terminé con la escena. No conté a nuestros amigos en común lo ocurrido porque, honestamente, supuse que se enterarían tarde o temprano. Pero aquí viene lo que realmente dolió. A ellos no les importó. Algunas personas me escribieron diciendo que lamentaban el drama, pero al final eligieron seguir siendo amigos de Jane y Ted. No sabía si reír o enfadarme, pero eso confirmó lo que debía hacer. Los corté a todos, hasta el último. Volví a mi estado natal, cambié de número, eliminé todas mis redes sociales y básicamente desaparecí de ese grupo de amigos. Al principio se sintió brutal, como si dejara atrás todo lo que conocía, pero sabía que debía hacerlo. Nunca avanzaría si seguía aferrado a gente que no me respaldaba, así que solté todo y jamás miré atrás, ni una sola vez. Fue duro, especialmente al principio. Hubo días en que sentía que tal vez era demasiado severo o que la rabia me dominaba, pero cada vez que pensaba en contactar a alguien, recordaba aquella noche y cómo me miraron, como si el que estaba fuera de lugar fuera yo, como si arruinara la historia de amor que se inventaron. En serio, yo no era el que andaba a escondidas y mintiendo la cara de la gente.
La vida no fue perfecta de inmediato. Pasé una mala racha reconstruyendo todo por mi cuenta, pero poco a poco encontré nuevos amigos, encaminé mi carrera y empecé a progresar paso a paso. Construí una vida de la que podía estar orgulloso, y eventualmente, conocí a Ashley. Ella es todo lo que Jane no era. Honesta, leal y, sí, respetuosa con las personas en su vida. Conocía mi pasado y aceptaba cómo estaban las cosas. Respetaba que hubiera dejado todo atrás y nunca intentó desenterrarlo. Con ella volví a sentirme feliz. Así que ahí estaba, años después, comprometido con la mujer más increíble que podía imaginar y a kilómetros del drama. Pensé que estaba libre, que había dejado ese equipaje atrás para siempre. Pero, al parecer, me equivocaba. Jane y Ted aún no habían terminado conmigo. Bien, por fin estaba en un buen lugar. Tras todo lo ocurrido con Jane y Ted, dejé aquel caos atrás, corté lazos y seguí con mi vida. Estaba felizmente comprometido con Ashley y creía haber cerrado ese capítulo para siempre. Resulta que no sería así. Todo empezó con una simple publicación. No soy gran fan de las redes sociales, pero pensé, ¿por qué no compartir una buena noticia? Así que subí una foto de Ashley y de mí con una leyenda sencilla sobre nuestro compromiso. Una imagen rápida de nosotros luciendo felices, nada ostentoso. Supuse que obtendría algunos me gusta de la familia y del puñado de amigos con los que aún hablaba, y ya. Pero no. Esa publicación fue la chispa que arrastró todo aquel viejo drama de vuelta a mi vida. Un par de días después recibí una notificación de mensaje. Miré el teléfono y ahí estaba. Un mensaje de Jane. Casi se me cae el móvil. Después de años de silencio absoluto, de pronto ella aparecía. Ni siquiera lo abrí. Me quedé mirando su nombre y volvieron todas esas sensaciones. La rabia, la traición, todo. Mi reacción instintiva fue borrarlo, pero me quedé un segundo pensando por qué demonios querría contactarme ahora. No pensaba en ella desde hacía siglos y era feliz con Ashley, así que no necesitaba un cierre ni nada. No me interesaba escuchar su versión, sus excusas, nada. Hacía mucho que había hecho las paces con todo. Así que, sin abrir el mensaje, la bloqueé. Problema resuelto, ¿no? O eso creí. Aquella noche le conté a Ashley. No quería secretos, sobre todo con algo que se sentía como un extraño regreso del pasado. Ella se rió y dijo, hiciste lo correcto, por si acaso, y también bloqueó a Jane. Las dos pensamos que ahí terminaría todo. Jane obtendría su cierre o lo que fuera y seguiría adelante. Pero entonces empezaron a aparecer perfiles falsos. Al principio ni me di cuenta porque, como dije, no uso mucho las redes, pero Ashley recibía solicitudes de amistad raras, de cuentas sin publicaciones y fotos genéricas. Ella es lista, así que no aceptó ninguna. Tras varias, empezó a sospechar que era Jane, y no pude evitar estar de acuerdo. ¿Quién más sería tan insistente? Era, sinceramente, molesto más que otra cosa. No pensaba en Jane desde hacía tanto, y ahora jugaba a llamar mi atención como si aún estuviésemos en la preparatoria. Finalmente decidí eliminar mis redes por completo. No tenía sentido mantenerlas si solo se usaban como vía para que ella me molestara. Pensé que, si yo no estaba en línea, no tendría más remedio que dejarlo. Antes de borrar la cuenta, respondí desde uno de los perfiles falsos que por fin me había escrito directamente. Le dije que me dejara en paz y que no quería saber nada de ella. Ni siquiera le di tiempo de responder. Envié el mensaje y la bloqueé al instante. Luego eliminé toda la cuenta. Por fin terminado. ¿Verdad? Suponía que captaría la indirecta y seguiría con su vida. Pero no, ni cerca. Aparentemente, cuando cerré mis cuentas, Jane decidió saltarse el intermediario por completo. Un par de días después, mi hermana Mandy me llamó de la nada. Mandy y yo somos cercanos, pero no hablamos a diario, así que pensé que solo quería charlar o preguntar sobre los planes de la boda, pero sonaba seria, sabía que pasaba algo. Apenas contesté, dijo, hola, necesito hablar contigo de algo raro. Y yo pensando, genial, ¿ahora qué? Empezó a contarme que Jane la había contactado y no con un simple hola, ¿cómo estás? Al parecer, Jane se lanzó de lleno con una historia extraña en la que afirmaba que yo tenía un hijo. Sí, leíste bien, un hijo. Al principio me reí, era ridículo. Le dije a Mandy que seguramente Jane solo quería llamar la atención, pero Mandy no se reía. Dijo que Jane hablaba en serio y sonaba desesperada. Incluso le mandó fotos de un niño diciendo cuánto se parecía a mí, hablando de que nunca quiso guardar esto en secreto, bla, bla, bla. No me lo creí. Desde mi punto de vista, era el último intento de Jane para atraer mi atención. Si fuera cierto, habría tenido años para contármelo. Si ese niño era mío, no habría intentado contactarme para la manutención o al menos decirme cuando supo que estaba embarazada.
No tenía sentido y se lo dije a Mandy, pero Mandy notaba que Jane insistía mucho y no sabía qué creer, lo cual lo hacía más raro. Todo me descolocó. Intenté descartarlo como otra mentira de Jane, pero una parte de mí se quedó atrapada en él. ¿Y sí? ¿Y si decía la verdad? El momento era demasiado oportuno y no estaba para creer nada que saliera de su boca, pero la idea de tener un hijo ahí fuera no es algo que puedas ignorar. Durante los días siguientes no podía concentrarme. En el trabajo mi mente volvía a Jane y a ese supuesto hijo. Ashley notó que andaba raro y me preguntaba si estaba bien. No quería arrastrarla al desastre, así que dije que era estrés laboral, pero en realidad tenía la cabeza hecha un lío. La idea de un hijo, mi hijo, tal vez ahí afuera, no me dejaba tranquilo. Finalmente decidí que no podía ignorarlo. Quería asegurarme de que Jane no apareciera en nuestra puerta. Tenía que poner fin a esto de una vez, de un modo u otro. Llamé a un abogado. No quería tratar con ella directamente, pero imaginé que un abogado podría enviarle una carta, algo oficial para decirle que se alejara. Solo quería que saliera de mi vida, sin más juegos ni dramas. Le expliqué todo al abogado, los mensajes, los perfiles falsos y, por último, lo del supuesto hijo. Él escuchó y asintió, diciendo que se ocuparía. Mandaría una carta pidiéndole pruebas si hablaba en serio. De lo contrario, que me dejara en paz. Fue un alivio delegar eso. Tener un abogado me hacía sentir que por fin se manejaría. Con el abogado involucrado creí que todo acabaría. Así que llamé al abogado y sentí que me quitaba un peso de encima, que había terminado con las tonterías de Jane. O eso creí. Supuse que Jane recibiría la carta y con eso bastaría para que retrocediera, pero apenas unos días después el abogado me llamó diciendo que necesitaba verme en persona para hablar del asunto. Creí que solo me diría que Jane se había retirado, así que llegué a su oficina bastante relajado. Me sentó y, sin decir mucho al principio, me entregó un sobre. Dentro venían varias fotos de un niño pequeño y no sé cómo explicarlo, pero el chiquillo se veía exactamente igual que yo. Era inquietante, como mirar una foto antigua de mi infancia. Mismo cabello oscuro, mismos ojos, incluso una sonrisa parecida. Me quedé mirando, sintiendo una mezcla de rabia y confusión. Mi abogado explicó que Jane le había enviado esas fotos como prueba, junto con una nota detallando la línea de tiempo. Según ella, quedó embarazada poco después de que yo los descubriera a ella y a Ted, pero ambos asumieron que el bebé era de Ted. No me dijeron nada porque pensaban que él era el padre y siguieron con sus vidas. No fue hasta más tarde, cuando intentaron tener más hijos y descubrieron que Ted era estéril, que empezaron a dudar. Seré honesto, parte de mí seguía pensando que era una trama elaborada. Jane nunca fue de fiar y todo parecía demasiado conveniente. Pero las fotos. Era difícil discutir contra esas imágenes. El niño tenía rasgos que claramente eran míos. Aún así, no iba a aceptar su palabra sin una prueba real. Le pedí a mi abogado que organizara una prueba de ADN. Necesitaba algo concreto antes de procesar lo que estaba pasando. Esperar los resultados fue brutal. Cada día se sentía como una semana y apenas podía concentrarme. Le conté a Ashley porque no quería mantenerla en la oscuridad. Fue comprensiva, aunque preocupada. Esto ya no era un drama cualquiera. Si el niño era mío, todo cambiaría. Ella se mantuvo a mi lado, asegurándome que, pasara lo que pasara, lo enfrentaríamos juntos. Después de lo que pareció una eternidad, llegaron los resultados. Mi abogado me llamó y dijo, coincide. No sabía qué sentir, alivio, shock, rabia, quizá todo a la vez. Ahí estaba yo, descubriendo que tenía un hijo del que nunca supe, un hijo criado creyendo que Ted era su padre, sin idea de quién era yo. Una cosa es saber que eres papá, otra muy distinta darte cuenta de que te perdiste los primeros 5 años de la vida de tu hijo porque alguien te lo ocultó. Intenté asimilar que ese pequeño era mío, pero casi de inmediato pensé en Ted. ¿Cómo pudo criar a mi hijo sabiendo que quizás no era suyo? ¿Y Jane? Tuvo años para sincerarse, años para al menos avisarme, pero lo enterró todo y solo apareció cuando vio que me iba bien. Era imposible no sentirse usado, como si solo me hubiera buscado porque mi vida ahora lucía bien en papel. Esa realización me golpeó y avivó mi enojo, pero al mismo tiempo tenía que pensar en mi hijo. Él no pidió estar en este lío y no lo abandonaría solo porque su mamá y Ted me mintieron. Le indiqué a mi abogado que contactara a Jane y Ted y les anunciara que sí, quería participar en la vida de mi hijo. Pedí derechos de visita y estaba dispuesto a pagar manutención. No iba a dejar que ellos dictaran los términos, especialmente después de todo lo que ocultaron. Pero apenas mi abogado mencionó las visitas, Ted explotó. Según él, era el verdadero padre y no quería que yo rondara a su hijo. Vaya descaro, el tipo engaña conmigo, cría a mi hijo sin decirme palabra y ahora pretende que no existo. Yo ardía. Dije a mi abogado que si iba a pagar manutención no sería un simple cheque,
Iba a estar en la vida de mi hijo quisiera Ted o no. Jane intentó suavizar, proponiendo que podíamos arreglar algo discreto, para no confundir al niño. No lo acepté. Si querían dinero, debían estar preparados para dejarme ser su padre. De lo contrario, abriría una cuenta de ahorros para mi hijo y él la usaría al cumplir 18, pero yo no jugaría a su configuración retorcida. Toda la situación era surrealista. Estaba listo para ser papá antes de lo previsto y solo recibía obstáculos. No entendía su lógica. Querían mi dinero, pero no mi presencia. Parecía que intentaban escoger las partes de mí que les convenía, como si fuera solo una billetera a la que llamar cuando les hiciera falta. No lo toleraría. Presioné más. Dejé claro que perseguiría todos los derechos que la ley me diera como padre biológico, no iba a convertirme en un personaje de fondo. Si no aceptaban, no verían un centavo. Jane y Ted usaron cada chantaje emocional posible, llamándome egoísta y diciendo que arruinaba su familia. Ridículo viniendo de quienes me ocultaron un hijo. Mi abogado y yo fuimos y vinimos durante semanas. Finalmente accedieron a una reunión cara a cara. La tensión cortaba el aire. Jane llegó primero, tensa. Ted entró después, sin mirarme, brazos cruzados. Jane empezó con que ocultó todo, por el bien del niño. Apenas pude contenerme. ¿Cómo era mejor negarle a un niño a su padre durante 5 años? Ted intervino, presumiendo que él había estado en cada caída de bici, cada proyecto escolar, insinuando que yo era un intruso. Entiendo que haya estado ahí, pero eso no cambia que soy el padre biológico y merezco estar presente. Discutimos horas, repitiendo argumentos. Ellos hablaban de lo mejor para él, pero querían relegarme a un segundo plano, un banco con patas. Mi abogado expuso nuestros términos. Si quería manutención, debía haber visitas regulares. Ted parecía a punto de estallar, pero ya no retrocedería. Jane propuso posponer 1 año o 2, pero me mantuve firme. Sin visitas justas, el dinero iría a una cuenta para mi hijo, no a ellos. La reunión terminó sin acuerdo. Salí agotado pero claro, no sería un fantasma en la vida de mi hijo. Ellos sabían que no desaparecería y si querían mi ayuda económica, tendrían que ceder. Caminé fuera sintiendo rabia y tristeza. Rabia por lo que me hicieron y tristeza porque, en cierto modo, Ted tenía razón, él estuvo en momentos que yo no. Nada cambiaría eso, pero no significaba que renunciaría. Pasaron un par de semanas casi en silencio mientras preparábamos el proceso legal. Entonces Jane cambió de táctica y me envió un mensaje directo, saltándose al abogado. Se mostraba amable, diciendo que entendía que todo era duro para mí, que nunca quiso hacerme daño y que Ted se sentía amenazado. Parecía buscar un terreno común, pero pronto reveló su verdadera intención, un compromiso. Permitirme ver a mi hijo solo unas pocas veces al año sin contarle quién era yo, para mantener la paz. Pretendía hacerme un favor ofreciéndome un papel diminuto en la vida de mi propio hijo mientras Ted seguía como figura principal. Cualquier beneficio de la duda se esfumó. Respondí breve y directo. Si pago manutención, soy su papá. Punto. Ella no contestó. Días después, Ted me llamó por primera vez en años. Dijo que quería arreglarlo, como adultos, pero rápidamente se hizo evidente que quería que retrocediera. Temía que mi presencia confundiera al niño, que no era saludable que tuviera 2 papás. Lo corté, si pago, participo. No estoy para facilitarles la vida a ellos, sino para estar para mi hijo. Colgó, y supe que lo siguiente sería en tribunales. Ashley fue mi roca en todo esto, recordándome que mi hijo merecía conocerme. Aquí estoy, aún luchando, esperando que el proceso legal avance. No sé cuánto tardará ni qué obstáculos lanzarán, pero no pararé. Un día mi hijo sabrá la verdad y que hice todo para estar en su vida. Ha sido duro, pero él lo vale. Última actualización. Tras meses de idas y venidas, audiencias y más frustración de la que puede expresar, alcanzamos un acuerdo. Obtendría derechos de visita regulares, con horarios fijados para estar con mi hijo sin las reglas de Jane y Ted sobre mí. No era el resultado perfecto, quería ser su padre a tiempo completo, pero dadas las circunstancias, era algo. La primera visita fue surrealista. Recuerdo estar fuera del parque donde quedamos, con el corazón latiendo como si lo conociera por primera vez. En cierto modo, así era. Cuando corrió hacia mí, hubo un instante donde todo encajó. Me vi en él, la misma mirada curiosa, la misma energía. No dejé de sonreír. Jugamos, hablamos y reímos. Me mostró lo que le gusta, como cualquier niño. Durante esas horas sentí que formaba parte de su vida, que era su papá. No es fácil. Sigo viendo a Jane y Ted, lidiando con sus límites, y a veces algo sintiendo que apenas araño la superficie. Pero en cada visita él se abre un poco más. Ya no soy un extraño, soy su papá y él lo sabe,
aunque no lo comprenda del todo. Jane y Ted siguen con lo suyo. Creo que al fin aceptan que no pienso irme. No tienen que gustarlo, pero lo respetan, y eso basta por ahora. Ashley ha sido mi pilar. Conoce a mi hijo y verla con él me confirma que es la indicada. Planeamos la boda y aunque aún no puedo ser papá a tiempo completo, sueño con que un día él esté a mi lado, quizá como mi padrino cuando sea mayor, formando parte real de mi familia. No es un final de cuento, nunca recuperaré esos primeros 5 años, pero cada visita, cada risa, cada vez que me llama papá, hace que la lucha valga la pena. Y quizá algún día, cuando sea suficiente mayor, le cuente toda la historia, no para que elija bandos, sino para que sepa que, desde el principio, luché por estar ahí y seguiré apareciendo mientras él me lo permita.